Buen día, amigos. El día de hoy vamos a hablar de la estructura básica de creación literaria, en este caso, de creación dramatúrgica. Pero antes de entrar al temario y el contenido, recordemos que la dramaturgia es la acción y el efecto de crear y componer un drama, aunque yo digo que es el arte de darle estructura a hechos cotidianos. ¿En dónde puede uno encontrar una historia para convertirla en obra de teatro? En la misma casa de uno, con familiares y parientes, en la casa de al lado, en la calle donde vivimos, en la misma colonia, en el estado de residencia o en el país. Quizás una noticia de radio, periódico o televisión, probablemente a partir de alguna anécdota, cuento, chiste o incidente. Como pueden ver, de todo, absolutamente de todo se puede estructurar una historia y convertirla en obra de teatro. Pero vayamos al temario. La estructura básica de creación literaria consta de 5 partes: presentación, desarrollo, nudo, clímax y desenlace. En la presentación de su obra teatral, ustedes deben proporcionar, a través del diálogo de los personajes, dónde se desarrolla la escena. Recámara, baño, comedor, sala, calle, azotea, parque, playa, hospital, hotel, quizá otro país y, ¿por qué no?, otro planeta. También tienen que proporcionar datos acerca de qué edad tienen los personajes y a qué se dedican. Deben dar datos que conduzcan a sospechar de qué se va a tratar la historia. Ustedes deben mostrar las características físicas y psicológicas de los personajes. Deben enfatizar en su forma de conducirse y relacionarse entre ellos y con los demás. Sobre todo en obras cortas, es conveniente que a la brevedad dejen ver qué problemáticas se va a abordar. El desarrollo es todo lo que ocurre en la obra de teatro, desde la presentación hasta el final de la misma. En la parte del desarrollo se debe ampliar todo lo que se planteó en la presentación y abordar la problemática de manera frontal. Los personajes se muestran tal como es necesario para ir tejiendo el nudo. El nudo habla de la problemática que agobia al personaje principal. Es el momento toral del problema. Es un dolor emocional de desesperación, angustia, enojo, ira e impotencia. Un sufrimiento que explota. Es cuando ya no sabe qué hacer y esa presión lo conduce a tomar una decisión y lo acerca al final de la obra. En el nudo se conoce el problema real al que se enfrenta, el origen del problema y la forma de resolverlo. Es el punto crítico del conflicto. El clímax es el momento en el cual una historia alcanza su punto más álgido, de más alta tensión. Frecuentemente se sitúa antes del desenlace. Es el instante en que una acción alcanza el punto máximo de fuerza o exaltación. La palabra clímax se utiliza para describir el momento en que una historia alcanza la mayor fuerza expansiva. Es donde se desbordan los sentimientos y las emociones. El clímax es la culminación del problema que se ha venido planteando en el desarrollo de la historia. En cada historia hay 2 fuerzas que jalan en direcciones diferentes. En el clímax, una de las 2 fuerzas se sobrepone a la otra, por lo cual tiene que haber un resultado. El desenlace es el resultado de las acciones de los personajes y conduce al final de la obra. En el desenlace se resuelven los conflictos de los personajes de la historia. Esto no quiere decir que todo terminó felizmente, ya que puede ser todo lo contrario, pero se resuelve para dar claridad al conflicto. Pero para escribir una historia, uno debe de tener un tema que busca un objetivo, y el objetivo, es el conjunto de motivaciones que se convierten en el hilo conductor de lo que queremos decir, plantear
y lograr. Para ello, la historia requiere de personajes que cuenten, digan y se manifiesten. Por supuesto que existen muchos tipos de personajes, pero hoy nos centraremos solo en 2. Personajes generales. Son todos aquellos que participan en la historia. Es conveniente, previo a comenzar a escribir, hacer un listado de los personajes que deseamos incorporar a nuestro proyecto. Personaje principal. Es aquel alrededor del cual gira la historia y no puede ser suprimido de esa historia porque afectaría la comprensión de la misma. Pero siempre tiene que haber un motivo justificado de por qué debe existir ese personaje y cuál es su tarea escénica. Es decir, qué es lo que tiene que hacer, provocar o demostrar en la historia que vamos a contar. La tarea escénica determina los objetivos de cada uno de los personajes. Es importante identificar y plantear la tarea escénica de cada uno de ellos. Es determinante e insoslayable, ya que conduce a asumir las actitudes de interrelación con los demás y entre ellos. Si no se marca la tarea escénica de los personajes, estos pueden quedar a la deriva, confundirse a falta de un punto de referencia y con ello confundir al público. Por tanto, el trabajo que el escritor ha hecho puede derrumbarse. Y como ustedes saben, cada principio tiene un final. Por ello, cada historia también lo tiene. Existen varios tipos de finales, pero en estructura básica de creación literaria nos ocuparemos solo de 2. Final cerrado. Es cuando la obra termina con un resultado específico y no admite interpretación por parte del público. En contraste, el final abierto es donde el resultado no se marca claramente y queda a la libre interpretación del espectador. Es conveniente mencionar que cada uno de los 5 puntos que aborda el tema, estructura básica de creación literaria, observan un conjunto de requisitos que sirven de guía para hacer uso de esas herramientas. Por ejemplo, requisitos de la presentación: bosquejar el tema, mostrar rasgos del carácter de los personajes, ubicarnos en tiempo, espacio, dar pistas de un posible conflicto. Requisitos del desarrollo: definir el carácter de los personajes, aclarar y definir el tema, mostrar el conflicto, vislumbrar un problema. requisitos del nudo: mostrar el problema en toda su extensión, mostrar a los responsables del problema, colocar a los responsables en un dilema. Requisitos del clímax: crear y mostrar un ambiente psicológico donde exploten las emociones y los sentimientos. Provocar la catarsis del protagonista para que éste tome una decisión. Provocar, obligadamente, la toma de decisión. Requisitos del desenlace: a partir de la decisión tomada o de los hechos ocurridos, hay que mostrar la personalidad real de cada uno de los personajes, dejar clara la solución y el mensaje de la obra, provocar el ambiente psicológico que conduzca al público a archivar la información en la razón y en las emociones. Esta parte también es muy importante, porque es conveniente que la historia conduzca alternadamente a la razón, tanto como a las emociones. Al provocar el razonamiento en el espectador, se intenta concientizar sobre un tema específico. Pero, al incidir en los sentimientos, se provoca que ese espectador se apropie de los hechos que quedarán impregnados en sus memorias sensoriales, logrando, de esta manera, llegar al intelecto y a las emociones. Espero que este material les sea útil. Por favor, dejen sus comentarios en la caja e inviten a sus amigos a que se suscriban a este canal. Soy Bernabé Guanjó y los espero en otra entrega más de El teatro como alternativa didáctica.